¿Vos sabías que en las viejas caricaturas de Betty Boo ella era acosada y encima sufrió intentos de abuso? Porque si no se lo saben, ahora ya se los cuento. Hoy en día no se podrían mostrar los capítulos viejos de Betty Boo, no. Ya no es por cuestión de, que hemos evolucionado como sociedad, sino por el hecho de que son turbísimos. Para comenzar a contar esta historia, quiero que me ubiquen a Fleischer Studios. Este estudio era uno de los pioneros en la animación ahí en 1930. Se volvió famoso debido a que revolucionaron la animación con la rotoscopía. Esta cosa. Y había dos personajes que eran los más famosos de este estudio. Eran como los Mickey Mouse y Pato Donald de este estudio. Básicamente eran Coco el payaso y Bimbo el perrito. Pero ¿qué carajo nos importan estos dos? El 9 de agosto de 1930 nace Betty Boo, que no se llamaba Betty Boo y no tenía el aspecto de Betty Boo. Para complacencia de los furros, Betty Boo empezó siendo un perrito. Era un caniche francés o un poodle, depende de quién le preguntes. Y ella era la novia de Bimbo, era como un perro pero humanizado, animal antropomórfico. Pero a diferencia de otras novias de protagonistas de dibujos animados, Betty Boo era diferente. Como pueden ver con Mickey Mouse y Minnie Mouse, literalmente Minnie era solo la versión con falda de Mickey. Pero Betty no, Betty empezó siendo un personaje secundario de las caricaturas de Bimbo, siendo su novia, pero poco a poco empezó a agarrar popularidad debido a su sensualidad y a su personalidad. Las caricaturas antes eran para adultos, por lo tanto tenían que sexualizar a Betty en todo momento. Esa era la risa en ese momento. ¡Ah, mira, se quedó sin ropa! La cosa es más funable todavía cuando nos enteramos que en estos capítulos ella tiene 16 años. Y el estudio tenía algo raro con esta mujer. Básicamente sí es cierto que Betty era un ícono sensual, pero a la vez la mantenían pura, porque ella tenía 16 años. Y sí es cierto que ves los chistes que hay, los chistes son como... Sí es cierto que las sensualizan, voy a decir sensualizan porque TikTok no me deja decir la otra palabra. Las sensualizan, pero nunca llegan a ser chistes fuertes, nunca llegan a ser chistes XXX. Porque querían mantener su pureza, porque al fin y al cabo tenía 16 años. No, sí, yo tampoco lo entiendo, pero bueno, continuemos. A medida que iban pasando los años, Betty se iba humanizando por pedido del público y se iba basando más en una chica flapper. Esto es una chica flapper, no voy a explicarlo aquí, les dejo la captura. Betty Boo tuvo muchísima influencia, mucha más de la que creemos, o sea, era competencia directa de Mickey Mouse. Mickey Mouse tenía más fama en California y Betty Boo más en Nueva York. Una de las primeras adaptaciones animadas de Blancanieves fue uno de los cortos de Betty Boo. Y se dice que Walt Disney tomó inspiración de Betty Boo para poder crear a su Blancanieves. Vean el corto de Blancanieves, es returbio, seguramente ya lo vieron por ahí. Y hasta Adriana Caselotti, que ya hablamos de ella en uno de mis videos más virales sobre la voz de Blancanieves, admitió que usó a Betty de inspiración para poder crear la voz de Blancanieves. Ahora vamos con mi parte favorita, hablar de los cortos turbios de Betty. The Old Man of the Mountain, el viejo hombre de la montaña. En este capítulo hay un viejo hombre aterrorizando a un pueblo que está en una montaña. Y Betty quiere ir a enfrentarse a él. Y cuando está subiendo la montaña ve a una señora con un carrito de bebé y ella le pregunta ¿qué le pasó? ¿Qué te pasa? Y ella le responde que el viejo de la montaña es lo que pasó. De ahí procede a destapar el carrito y se muestran a 3 bebés con la cara del viejo de la montaña. Y la mina está llorando, así que unan 2 más 2 y vean lo que pasó. Y bueno, si ven los capítulos de Betty Boo, básicamente son todo lo mismo, o sea, intentan desnudarla cada 2 por 3. Dixie Red Riding Hood, el de Caperucita Roja. Es una parodia al cuento de la Caperucita Roja con la clara diferencia de que Bimbo, el novio de Betty, el supuesto novio de Betty, porque tiene más de uno en algún corto, es quien agarra la piel del lobo y se disfraza del lobo. Y cuando Betty llega, como que le hace una cara de propuesta indecente y después de eso podemos imaginar lo que pasó. Y mi favorito, Boop Boop Badoo. Que conste que la frase icónica de Betty Boo tiene varias versiones. En este capítulo tenemos un circo y Betty es domadora de leones. Y la parte a destacar de este capítulo básicamente es cuando el maestro de ceremonia se quiere, aprovechar de Betty en su carpa y ella le dice que no quiere y él la extorsiona diciéndole ¿querés conservar el trabajo? Y ella le dice sí, claro que quiero conservar el trabajo, pues tenés que hacer esto, le dice. Y bueno, ahí ocurre toda una secuencia bastante turbia, sobre todo en un momento que le dice por favor no me quites mi Boop Boop Badoo. En este capítulo el Boop Boop Badoo es una referencia a su virginidad. Y no me digan, podía ser la ropa, podía ser los zapatos, podían ser no sé qué cosa. Pero, dale, no tenemos 5 años. Gracias a Dios el payaso Coco está ahí y la salva. En este corto al parecer es novia del payaso Coco. Y la salva y al final él le pregunta al oído una cosa. Y lo que responde Betty es... No me quitó mi Boop Boop Badoo. Está más que claro, ¿verdad? Mientras investigaba también pude ver que los animadores de Fleischer Studios hicieron en una época un video de XXX, en plan para mayores de 18 años, con Betty Boo y Popeye, donde Betty Boo y Popeye hacían el ñiqui ñiqui. Esta cinta está destruida, o sea, ni la busquen. También me encontré con las Biblias de Tijuana, que no sé a quién carajo se le ocurrió esto, pero eran los fanarts de la época, los NSFW. Eran unas revistas minis donde los personajes de caricaturas hacían el ñiqui ñiqui o estaban en situaciones medio spicy. Bro, es que está el Pato Donald y Mickey Minnie, o sea, what the fuck. Volviendo para Betty Boo, como todo lo que sube tiene que bajar, acá está la caída de Betty Boo. A algún aburrido se le ocurrió crear el código Hays,
¿Qué es el Código Hays? Es una ley que apareció censurando todo el entretenimiento. Lo que hacía era censurar las cosas inmorales en el entretenimiento, como en este caso la animación y las películas. Cosas de infidelidad, de homosexualidad, etcétera, etcétera, todo eso censurado. ¿Qué pasa? Que Betty Boo era un ícono de sensualidad, voy a decir sensualidad. Y claro, podemos ver una gran diferencia en el vestuario de Betty después de que se aplicara esa ley, porque ya no podía estar vistiendo así. Su personalidad, que antes era muchísimo más vivaz y valiente, ahora era muchísimo más tranquila y hasta sumisa, podría decir. Las historias empezaron a ser menos épicas. De una historia donde Betty Boo baja al infierno y les hace una mirada helada a los diablos, pasamos a tener a una ama de casa jugando con su hijo. Las historias divertidas ya no estaban, el vestuario de Betty había cambiado, su personalidad también, y con tanta censura esto hizo que el rating bajara muchísimo, haciendo que Betty se cancelara en 1969. Y bien, esa fue la historia de Betty Boo, espero que les haya gustado, muchísimas gracias por ver, besitos, besitos, chau chau. No olviden que tengo un canal de WhatsApp donde si quieren pueden votar los nuevos videos, y nada más, bye bye, los quiero. Hola chicos, les traigo nuevo story time de una seguidora. Recuerden, si quieren contarme sus historias, solo pongan Inés, te puedo contar mi historia, y yo con gusto haré una historia con ellas. Bueno, sin más que decir, comencemos. Una vez estaba en mi casa sola, y pues mis papás se fueron de fiesta, y pues hace un año jugué al la Sarita Sarita, hace un par de años, y pues cuando estaba recogiendo mi habitación, se movió algo. Y yo me espanté, pero no le tomé importancia, le llamé a mis padres, y no me creyeron, así que iba a ver la tele, pero el control no tenía pilas, así que fui por unas pilas. Y cuando volví con unas nuevas pilas, el control ya tenía pilas, y yo me quedé congelada del miedo. Así que, me acuerdo que nunca cerré el juego, pero sí me deshice de las monedas, y desde ese momento, ya no me ha pasado nada, pero la verdad sí estuvo muy raro todo.